¡Argivos! ¡Arriba sus escudos! Mi nombre es Martin Nech y esto es tus Argos. El orfismo fue un movimiento religioso y filosófico que tuvo lugar en la antigua Grecia y en otras partes del Mediterráneo oriental, y que creció como una secta marginal a las sombras de la propia religión helénica. Aunque sin abandonar del todo la adoración a los dioses griegos, los pensamientos de esta secta diferían mucho de las creencias tradicionales. De hecho, los órficos idealizaron un origen del cosmos bastante distinto del narrado por Hesíodo en la Teogonía, que era, por así decirlo, la versión oficial. E incluso pensaron su propio origen del género humano. Así que ajusten bien sus grebas, argivos, porque hoy hablaremos de la cosmogonía órfica y el mito de Sagreo. Hubo un tiempo cuando el tiempo no existía, cuando la oscuridad era absoluta y en ella no había nada. No había fuego, no había aire ni tierra, solo había agua, agua por doquier. El universo era líquido, un océano interminable e infinito en perpetua calma y tinieblas. Este océano primordial recibiría el nombre de Hidros. Pero Hidros no estaba solo, pues en la superficie del agua flotaba Tesis, la creación. Se dice de ambos que entraron en contacto después de haberse ignorado mutuamente por miles de años, y de dicho contacto surgieron Ananse, la necesidad, Cronos, el tiempo, Poros, el comienzo, y Tecmor, el fin. Ananse simbolizaba esa gran necesidad de que algo más existiese en la nada, apoyándose en Poros como representación del comienzo de todo. Cronos hizo girar la rueda del tiempo y puso en marcha el génesis del cosmos, mientras Tecmor daba un fin, un sentido, una razón a todo aquello. En otras versiones, sin embargo, las entidades primordiales de Hidros y Tesis serían asimilados a los titanes Océano y Tetis. Cabe aclarar que en la tradición órfica tardía no suele mencionarse a Tesis. Hidros estaba solo en medio de la nada, y de sus aguas primigenias surgieron por sí solos Ananse y Cronos, quienes serían los encargados de dar inicio a todas las cosas. De Cronos como personificación del tiempo ya hemos hablado cuando tratamos a los demones, pero de Ananse podemos decir algunas cosas. Surgida de las aguas del océano primordial, es la diosa de la necesidad, de la compulsión y de lo inevitable. Con sus brazos extendidos puede abarcar todo el universo, como alegoría de su poder absoluto. Ningún ser vivo está por encima de ella, ni siquiera todos los dioses juntos. Es la deidad del destino por excelencia, y para algunos, las Moiras son sus hijas y ministras. Se cuenta que Ananse y Cronos se transformaron en serpientes, y tras copular sobre las calmas aguas de Hidros, engendraron a Éter y al caos, es decir, el aire y el vacío. Pero eso no fue todo. Cronos, el dios del tiempo, puso además un huevo, un gigantesco huevo de plata. Instintivamente ambas serpientes se enrollaron alrededor del huevo, pero no para incubarlo, sino para constreñirlo, estrujarlo y deformarlo. Cronos y Ananse apretaron sus anillos más y más, cada vez con mayor fuerza, buscando destruir lo indestructible y dividir lo indivisible, hasta que finalmente, tras 1000 años de apretar, el huevo universal se rompió, y de su interior surgió el dios protógono, el gran demiurgo, la divinidad que daría origen a la vida tal como la conocemos. Su nombre era Fanes. Se lo describía como un ser de luz, hermafrodito y autofecundante, con anchas alas doradas, y algunas versiones sugieren que tenía 4 cabezas, una de león, otra de toro, una tercera de carnero y una última de serpiente. Otras fuentes, en cambio, lo asimilan con el Eros primordial y sostienen que el huevo no fue puesto por Cronos, sino por Nyx, la noche. Pero siguiendo la tradición órfica, lo primero que Fanes hizo fue engendrar a Nyx como diosa de la noche, con quien se unió amorosamente.
y de dicha unión nacieron Gea y Urano, la tierra y el cielo respectivamente. Formado así el mundo, Cronos y Ananse, aún en forma de serpientes, se pusieron a girar alrededor del orbe para poner en movimiento el ciclo de los cielos y los astros. Nix cubrió a Fanes con un manto para aplacar su insostenible resplandor y lo llamó con el nombre de Protógeno o Ericapeo, elevándolo como señor del universo. Pero Fanes era demasiado bondadoso para regir sobre los demás, por lo que pasó su poder a la propia Nix, quien terminaría cediendo el cetro a Urano, el dios del cielo. En este punto, la tradición órfica va de la mano con la teogonía narrada por Hesíodo. Urano engendra con Gea a los titanes, cíclopes y hecatónquiros, a quienes condena a permanecer encerrados en el vientre de la madre tierra, hasta que Cronos se revela y castra al padre. Luego Cronos devora a sus hijos, Zeus es salvado y estalla la titanomaquia, la larga guerra tras la cual Zeus se proclama como único soberano del universo. Pero Zeus necesitaba ser fuerte si no quería sufrir el mismo destino que sus ancestros. Así que engañó a Fanes, que hasta entonces había mantenido apartado de los dioses y sus traiciones, y se lo tragó, tal como había hecho con Metis, absorbiendo así todos sus poderes y aptitudes. Poderes que el propio rey de los dioses pasaría luego al hijo que estaría destinado a sucederlo en el trono. Me refiero a Zagreo, y de él hablaremos a continuación. Según la tradición órfica, antes de que Perséfone fuese raptada por Hades y llevada al mundo de las sombras, la hija de Deméter ya había sido tomada por su propio padre, por Zeus, en forma de serpiente. Esta unión incestuosa, de hecho, había sido presagiada ya por Deméter cuando le profetizó a su hija estas palabras. Oh Virgen Perséfone, no podrás escapar de esta unión, y es que estás predestinada a himeneos de dragón. Perséfone, al cabo de 9 lunas, alumbró a un niño cornudo, al que abandonó por vergüenza. Dicho niño se llamaba Zagreo. Zeus rescató al pequeño y se lo llevó consigo al Olimpo, donde lo primero que el niño hizo fue subirse al trono del padre y blandir uno de sus rayos sin siquiera quemarse. Sorprendido por este prodigio, Zeus consultó con los oráculos, y estos respondieron que el niño estaba llamado a ser su sucesor como rey de los dioses. No hubo quien no se alarmara y recordara los terribles sucesos sufridos en el pasado por el trono del cielo. Pero el mismo Zeus aceptó estos designios como algo ineludible y otorgó al niño Zagreo todos los atributos que había absorbido de Fanes, convirtiéndolo así en el más divino entre todos los inmortales. Le pidió entonces a Apolo que llevara al niño a Creta, donde estaría al cuidado de ninfas y curetes que lo criarían en la misma cueva de Ctea, donde Zeus creció. Algunas fuentes, sin embargo, hacen de Zagreo hijo no de Zeus, sino de Hades con Perséfone, y aún otras lo consideran una encarnación del propio Hades. Fuera como fuese, en todas las versiones, Zagreo es un dios del inframundo, cuya importancia lo equipara con el mismísimo señor de los muertos. Pero volvamos a la versión de Zagreo como hijo de Zeus. Se cuenta que era en extremo celosa por una nueva infidelidad del esposo, y porque además su heredero no era sino un hijo ilegítimo, decidió liberar a los titanes de su eterno confinamiento en el Tártaro, con la condición de que acabaran con el niño Zagreo. Los hijos del cielo aceptaron el trato y regresaron a la superficie después de 1000 años de encierro. Marcharon a Creta sin perder tiempo y se pintaron las caras con yeso. Esperaron que fuese de noche y sacaron al niño Zagreo de la cueva, atrayéndolo con juguetes, espejos y sonajeros. Y el pequeño dios, que tenía la inocencia y la pureza de Fanes, cayó en la trampa. Los titanes se arrojaron sobre él para matarlo, pero entonces Zagreo, aterrado, se transformó en diversos animales con el fin de escapar de los asesinos. Se convirtió primero en un león para imponer miedo y después en una cabra para poder escapar escalando las rocas y ponerse fuera del alcance de los titanes. Luego se convirtió en una serpiente para escabullirse entre los arbustos y finalmente adoptó la forma de un toro para correr por los campos. Fue entonces cuando Hera, viendo que sus planes fracasaban, decidió intervenir y lanzó tal bramido que el tauriforme Zagreo quedó paralizado de miedo.
Los titanes al fin consiguieron atraparlo, tomándolo uno por los cuernos y otros por las patas. Y entonces tiraron de sus extremidades con violencia hasta despedazarlo y desmembrarlo. E hincaron los dientes en él para arrancarle pedazos de carne y comérselo crudo. Atenea, que estaba despierta en el Olimpo, alertó al padre Zeus y bajó a la tierra para detener semejante atrocidad. Pero llegó demasiado tarde para rescatar a Sagreo. Los titanes ya lo habían destrozado y devorado casi por completo. Con todo, consiguió meterse entre los sangrientos asesinos, recuperar el corazón aún palpitante y huir de allí antes de que pudieran ponerle un solo dedo encima. Los órficos dicen que por esta muestra de valentía y en recuerdo del corazón aún palpitante de Sagreo, Atenea recibiría el epíteto de Palas. Zeus apareció entonces, incapaz de comprender cómo los titanes habían conseguido escapar del Tártaro. Pero en cuanto Atenea le informó lo que habían hecho, la ira divina recorrió sus venas como fuego del cielo. Tomó sus armas y arrojó sobre los titanes que aún se estaban dando infame festín la mayor tormenta de rayos y relámpagos jamás vista, fulminándolos a todos hasta volverlos cenizas. Sin embargo, su cólera era incapaz de aplacarse, por lo que desató sobre la madre tierra, a la que consideraba culpable de haber liberado a los titanes, un terrible cataclismo de fuego con el fin de borrar la atrocidad de semejante crimen. Fuego divino que luego apagó con todas las aguas del cielo, siendo este el origen órfico del gran diluvio que puso fin a los hombres de la edad de bronce. Muy pocas partes reconocibles habían quedado del pobre de Sagreo. Zeus, entre lágrimas de ira y dolor, le pidió a Apolo que se encargara de enterrar sus huesos en suelo sagrado. El dios de la luz recogió entonces lo que pudo entre los restos chamuscados de los titanes y los llevó al monte Parnaso, donde les dio sepultura en una arboleda escondida cerca de Delfos. Atenea le entregó entonces el corazón a Zeus, quien lo guardó dentro de una vasija, esperando el día en el que pudiera hacer que Sagreo regresara a la vida. La escena de semejante atrocidad fue lentamente borrada por los vientos, quienes se llevaron las cenizas de los titanes, depositándolas en distintas partes del mundo. Fue de esta ceniza, que contenía los restos de los titanes y parte del cuerpo de Sagreo, que surgió una nueva humanidad. Por esto se dice que los hombres tienen parte de titán, lo que los hace malvados e insolentes, y parte divina de Sagreo, que los hace bondadosos y dignos del amor de los dioses. Así era como los órficos explicaban filosóficamente la antropogonía u origen de los hombres. Ahora bien, ¿qué ocurrió con el corazón de Sagreo? ¿Realmente Zeus pudo revivir al dios que estaría destinado a reemplazarlo como rey del Olimpo? Se cuenta que muchos siglos después, Zeus se enamoró de una mortal llamada Semele, una de las hijas de Cadmo, a quien visitó reiteradas veces para acostarse con ella. Tan prendado había quedado que no solo le había prometido que haría cuanto ella quisiese, sino que además la consideró apta para traer al mundo a un nuevo Sagreo. De esta forma, un día el dios recogió el corazón que había guardado dentro de una vasija y se lo dio de comer a Semele como celebración de un misterio. Así fue como la esencia de Fanes y la divinidad de Sagreo se transmitieron al niño que se gestaba en su vientre. Sin embargo, una nueva intervención de Hera llevaría a la desdichada de Semele a la muerte, estando aún embarazada. Zeus estaba dolido por la pérdida de la mortal que más había amado, pero no podía darse el lujo de volver a perder a Sagreo. Así que rescató el feto, abriendo el vientre de la muchacha para trasplantárselo en su propio muslo, de modo que pudiera nutrirse del licor y terminar de desarrollarse. Cumplido el plazo, Zeus se abrió el muslo y extrajo de sí mismo a un ser divino que sería conocido como Dioniso, el 2 veces nacido, cuyos mitos veremos más detenidamente en otro momento. Y aquí termina el mito de hoy. En nuestro próximo encuentro hablaremos de la historia de Ínaco y del trágico mito de Ío. Si les gustó el contenido pueden hacérmelo saber con un like, comentando aquí abajo o compartiéndolo en sus redes. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Y recuerden, Troya arde, hoy y siempre. Yo soy Martin Nech. Kairete.